Miramos, quiero saber cómo están, chiquillos, cómo ha estado la cuarentena, cómo están sus familias. ¿Me cuentan un poquito? Ya, acá en el chat me dicen que bien, pero aburrida. Bien, ¿y usted? Yo estoy bien, gracias, Javi. La Florencia dice fome. También se pueden desmutear si quieren comentar algo mientras esperamos. ¿Qué le pareció la guía 7? ¿La leyeron? ¿Alguien la leyó, la guía? Ya, la Antonia dice que no la leyó, la Javiera no la ha descargado. En eso estamos, me dice. Bueno, la idea es que en este ratito aproveche de descargarla porque la vamos a ocupar. El que dice Seba, solo, por favor, póngase el apellido. María José igual. José Luis. Pónganse los apellidos en su nombre, chiquillos. Ya, la Belén dice que recién estaba haciendo la guía. Hola, profe, soy el Pipe. ¿Quién es el Pipe? No sé quién es el Pipe. Yo, profe. Para que Ah, le avise a los Felipe. conectores que sea prioridad, que no voy a meterme en la tómbola. A eso. Me enteré que la Connie aún dice, mi hermana acaba de decirme que conozco esperando a niños que entren a la clase. Exacto. Estamos esperando que se conecten. Qué bueno. ¿Cómo ha estado, profe? ¿Cómo está su número de vacunas? ¿Está bien? Bien, Felipe, gracias. Todo bien. Ya, me alegro. Ya, cuídese, profe, que tenga suerte en su clase y que espero que todos los niños que estén acá pongan atención, incluyéndote a ti. Porque la Gracias, profe Felipe. Kim es un amor de profesora, lo recomiendo yo, egresado del año pasado. Háganle caso, me van a entender bien con ella. Ya la dejo, que tengo trabajo de la U. Ya, Felipe, gracias. Cuídese. Gracias por la recomendación. Somos 29 conectados y hoy día vamos a hacer dos cosas en la clase. Lo primero es que vamos a echarle una mirada rapidito a la prueba. Yo ya le subí sus notas a Classroom. Perdón. Todos tienen, subí las notas, subí los pendientes, subí la evaluación, la nota 1 y 2, subí la nota del labbook que hicimos en el colegio y la nota de su prueba que hicimos de manera online el lunes 25, ya hace 2 semanas. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Me van avisando si ven. Cuando yo comparto pantalla a veces no puedo ver mucho el chat. Así que les voy a pedir que si quieren decir algo, se desmuteen y me avisen. Entonces les voy a compartir. A todo esto, lo primero, que recuerden que estamos en clases, es una clase formal, y independiente sea de esta forma. Entonces, cuando yo les pido que por favor se ponga su nombre, es porque necesito saber con quién estoy tratando. Yo mandé un aviso con la profesora que conversó con algunos alumnos que parece que no entienden que esto todavía es formal, que estamos en clase igual como si estuviésemos en el colegio, pero desde otra modalidad. Entonces le voy a pedir que en las pruebas responda lo que corresponde y no me escriba tonteras.
Y en el Classroom lo mismo, porque recuerde que yo no soy amiga de ustedes, soy la profesora. Así que le voy a pedir que conteste de manera formal como corresponde. Así que les voy a compartir. Mía, las notas están todas en Classroom. Tú te metes al Classroom y en el muro, si vas bajando, están el archivo de los alumnos pendientes, están las notas que ya te mencioné, la del Labbook y del promedio de la guía 1 y 2, y luego viene la nota de la prueba. Está todo publicado en Classroom. Por eso tienen que estar atentos, chiquillos, a esas cosas. De nada, Mía. Ya, entonces les voy a compartir pantalla y lo primero que les voy a compartir va a ser la prueba. Y la tengo. Espérame un poquito. Ya, me dicen si ven la pantalla, por favor. Pero díganme por micrófono porque no puedo leer bien el chat. Sí. Ya, muchas gracias. Espérenme. De nuevo. Ya, ahora sí. ¿Ven la prueba, cierto? Sí. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Chiquillos, la prueba que le hice el lunes pasado era en este formato que es una herramienta de Google que se llama Google Forms. Y por lo que leí de sus comentarios, le gustó bastante el tipo de evaluación de la manera de hacerla. Yo podría haber hecho una prueba como en Word, como una guía, pero decidí hacerla de esta forma para que para ustedes fuese más fácil responderle y para mí fuese más fácil revisarla. Lo primero que tenía la prueba era sus datos personales, el curso, su nombre, y yo quería saber si ustedes estaban haciendo la prueba desde un celular o desde un computador. Y me pareció que el 50% y 50% era más o menos. El 50% del curso lo estaba viendo desde un celular y el otro 50% desde un computador. Entonces, luego venían las preguntas de selección múltiple. No me voy a enfocar pregunta por pregunta ahora, sino que las preguntas que más errores hubieron. Por lo general la prueba no estuvo mala, estuvo bastante buena. Yo entiendo que este formato también permite que uno pueda copiar, lo tengo súper claro, no me hago la tonta con eso, pero también me importa que ustedes ojalá lo hayan intentado hacer solo. Si vieron guías, si vieron el cuaderno, si vieron sus apuntes, en realidad con eso no tengo problema. Aparte la prueba estaba toda desordenada, desordené tanto las preguntas como las alternativas. Así que si alguno copió así y le fue más o menos mal, le aviso por qué. Ya, lo primero, me enfoco en la primera pregunta porque en esta hubieron hartos errores. Y la primera pregunta dice, la célula corresponde a. Recuerde que en las clases que tuvimos anterior, yo le dije que todos los organismos vivos tienen células. Y acá los que más se equivocaron fue porque me pusieron que era la unidad básica del ser humano. Y del ser humano sí, lo es la unidad básica, pero también es de todos los seres vivos. Por lo tanto, la más correcta en esta pregunta era poner de los seres vivos. ¿Ok? La pregunta 3 que dice, ¿qué estructura celular es posible encontrar en cualquier tipo de célula? Esa estaba en la guía. En la guía 1 estaba justo exclusivamente esa pregunta, que debería ser ADN, citoplasma y membrana. Esas tres estructuras las tienen todas las células en general. En esta pregunta, que dice ordene de menor a mayor la complejidad de los siguientes niveles de organización biológica, yo les puse dos niveles de los cuales no estaban en la guía, pero yo he hablado de esos niveles. Y se los puse única y exclusivamente porque quería saber si ustedes podían relacionarlo. Por ejemplo, una molécula y un organelo. De molécula se habla generalmente en ciencias. Y de organelo le hablé muchas veces que todo lo que estaba dentro de la célula era un organelo. Por lo tanto, yo puedo decir que es más pequeño que una célula. Por lo tanto, aquí el orden correcto era molécula, organelo, célula, tejido y órgano. Para los que respondieron esa pregunta. Vamos a seguir avanzando. Tun, 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 tun. Hay algunas preguntas que hasta se las hice dentro de la guía, por si acaso. En esta, no corresponde a un sistema.
Dentro de la guía estaban los niveles de organización y si yo veo las alternativas para esta pregunta que es no corresponde a un sistema digestivo, sistema digestivo lo es. Sistema circulatorio, sistema respiratorio. ¿Cuál no es un sistema? Era corazón, que es un órgano y es parte del sistema circulatorio. Recuerde que un conjunto de órganos me forman un sistema. Si tiene usted alguna duda en otra pregunta, me dice nomás. Esa imagen estaba hasta en la primera guía. Acá en esta pregunta igual hubieron hartos que se cayeron. Y yo le puse acá una pequeña definición de quién estábamos hablando. Y de hecho de este señor vimos hasta el video, que era Leeuwenhoek. Y él era el que llamaba pequeños animales o animáculos. De hecho esta definición es la misma que está en la guía. Y finalmente me voy a la pregunta de desarrollo, en donde yo le pedía que usted me dijera qué era lo que veía acá. Y yo le di 3 puntos a esta pregunta, porque usted podría haber dicho varias cosas. Primero, si yo veo un conjunto de células, puedo decir que es un tejido, ¿cierto? Ahí hay uno. Segundo, veo los puntitos que están adentro y puedo decir que es el núcleo de mi célula. Aparte yo le digo que es una célula, yo le digo que es una célula de la mucosa humana. Y si es humano, yo al tiro puedo decir, oh, ok, es una célula eucarionte animal, ¿cierto? El ser eucarionte animal tiene núcleo. Puedo decir entonces que tiene núcleo, puedo ver toda la parte externa de mi célula que está delimitada y puedo decir que tiene la membrana. Y puedo ver esta parte como de color lila, que es el citoplasma. Entonces ahí ya tenía por lo menos 4 cosas que decir con respecto a la célula. Hay algunos que me dijeron son células. Y obvio, si yo le estoy diciendo en la pregunta que son células de la mucosa bucal de una compañera. Entonces es eucarionte animal, tiene núcleo, tiene membrana, tiene citoplasma. Y puedo decir que era un tejido. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ya, muchas gracias. Gracias a todos los que están contestando en el chat. Ya, entonces, recuerde tener un cuaderno para tomar apuntes y nos vamos a ir a la guía 7. La guía 7 corresponde a la unidad número 2. Y la unidad número 2, acá está. Avísenme si se ve la pantalla, por favor. Sí, se ve. Ya, perfecto, muchas gracias. La guía 7, gracias chiquillos. La guía 7, la primera hoja es pura información. Lo primero que yo le puse son los classroom de los 3 octavos y le voy a solicitar que usted solo entre al classroom de su curso. Porque a mí me ha pasado que en el classroom de, por ejemplo, del octavo B, tengo gente de otros cursos y tengo que eliminarlas del classroom. Usted solo debe ingresar al suyo y tomar esa clave para el suyo. Si ingresa a las otras, los otros profesores se pueden confundir de saber si el alumno de qué curso es. Segundo, le puse en la misma guía, por eso les pregunté si que habían visto la guía o no. Les puse en la guía los horarios de las clases que vamos a tener. Y el horario de hoy día yo mandé a avisar ayer con la profesora Carmen si lo podíamos modificar un poco, porque yo tenía una reunión. De hecho, acabo de terminar la reunión y ingresé a la clase con ustedes. Pero pretendo que el otro viernes la clase sí o sí sea a las 12, ¿ya? Así que aquí tiene la información para que no se pierda. Y finalmente les puse esta tabla en donde está la fecha donde se van a subir las guías. La guía número 7 se subió, el viernes pasado, el 5 de junio, y todas estas 4 guías van a ser de tipo formativa. Que sea formativa no quiere decir que no la debe hacer. Que sea formativa no quiere decir que no la tiene que subir al Classroom. Tiene que subirlas igual y hacerlas igual. Y la próxima guía se va a subir el 19 de junio, eso quiere decir que es el próximo viernes. Recuerde que las guías son quincenales ahora para la unidad 2. Nos dimos cuenta que ustedes igual estaban harto estresados con subir guías todas las semanas, entonces decidimos hacer las semanas por medio. Entonces el otro viernes, cuando tengamos nuestra clase, va a ser la clase de la guía número 8, ¿ok? Entonces, frente a esa información, ¿hay alguna duda?
No. Ya. Muchas gracias. Recuerda que si hay dudas, desmutéese nomás y hace las preguntas. Ya, chiquillos, voy a empezar con la unidad 2. La unidad 2 corresponde a nutrición. Y en realidad vamos a hablar de los 4 sistemas de nutrición más importantes. Los 4 que me ayudan a ingresar nutrientes a mi organismo son sistema digestivo, que es el cual por donde yo ingreso los alimentos, sistema respiratorio, que es el cual por donde yo ingreso el oxígeno, sistema circulatorio, que es el cual yo movilizo los nutrientes en mi cuerpo. Recuerde que la sangre van a ser todos los canales que llegan a todo el cuerpo, por lo tanto el nutriente se debe movilizar por sangre. Y finalmente, cuando yo ingreso nutrientes también necesito eliminar desechos. Y uno de los desechos más importantes para eliminar en este caso es la orina. Por lo tanto, dentro de los 4 sistemas, el último es el sistema urinario. Entonces tengo, repito, digestivo para el ingreso de los alimentos, respiratorio para el ingreso del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono, el circulatorio para movilizar los nutrientes y el urinario para eliminar los desechos como la orina. Entonces, esos 4 sistemas tienen que anotarlos. Primero, como nutrición, vamos a tener el conjunto de acciones que vamos a realizar para poder ingresar energía a nuestro organismo, ¿ok? Y esa energía nosotros la necesitamos para llevar a cabo todos nuestros procesos vitales. Respirar, movilizar, por ejemplo, la sangre en el cuerpo, hacer que el corazón bombee la sangre, todo eso, necesito nutrientes. Esa energía se encuentra en los alimentos y yo la reconozco como kilocalorías, ¿ok? Cuando usted consume algo, si se ha dado cuenta, los alimentos traen, espéreme que me apareció acá el chat. Ya, ahora sí. Los alimentos traen unas tablas nutricionales al final. Y esas tablas a mí me dicen cuántas kilocalorías yo puedo ingresar a mi organismo si yo consumo ese alimento. Una kilocaloría equivale a 1000 calorías, por si acaso. Pero lo más importante es que yo necesito una cantidad de nutrientes para poder mantener mi metabolismo basal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no hago nada y estoy en estado de reposo, yo igual necesito energía para que mi cuerpo genere todas las acciones necesarias. Y eso se llama metabolismo basal. O sea, si yo estoy acostado, durmiendo, en reposo, mi cuerpo igual necesita energía para mover el corazón, mover la sangre, respirar, etc. Y al final de esta clase vamos a ver cómo yo tengo que calcular la energía necesaria o la kilocaloría necesaria para que mi metabolismo basal esté funcionando de manera correcta. Entonces, ¿qué tipo de nutrientes conocemos? Y aquí les puse ejemplos, les puse imágenes para que vean los nutrientes que nosotros consumimos diariamente. Primero están las proteínas, ¿cierto? ¿En qué alimentos, están las proteínas? Los tenemos en las carnes, los tenemos en los huevos, en los pescados, en la leche, en el queso, etc. Casi todo esto es de origen animal, claramente. La leche igual es de origen animal y el queso se produce a partir de la leche. Es importante saber que una proteína se forma de unidades pequeñitas que se llaman aminoácidos. O sea, yo tengo una proteína grande y partes pequeñitas de la proteína para formar esta grandota se llaman aminoácidos. Por lo tanto, las proteínas que yo consumo deben tener también aminoácidos. Todas tienen aminoácidos. Nuestro organismo necesita esos aminoácidos para formar otro tipo de proteínas. Y existen 20 tipos de aminoácidos distintos. Pero nuestro organismo solo puede producir 12. Entonces, los otros 8 aminoácidos que me faltan, yo debo consumirlos en mi dieta día a día. Y por eso es importante el consumo de carnes de manera diaria. ¿Qué pasa con la gente que tiene estas otras dietas más veganas o vegetarianas que no consumen algunos productos animales? Generalmente ellos suplen esa falta de aminoácidos con proteínas vegetales, como por ejemplo las legumbres, los porotos, las lentejas, los garbanzos, todo ese tipo de alimentos son proteínas pero de tipo vegetal. O algunas personas consumen suplementos alimenticios que son en pastillas o algunos en polvos que se diluyen y pues, se llama, por ejemplo, la vitamina B12.
que es la que está más o menos involucrada dentro de las carnes, y esta gente que no consume de origen animal, consume de vegetal, más un suplemento alimenticio que le permita tener igual los 20 aminoácidos para nuestro organismo. Ya, chiquillos, por si acaso me quedan 10 minutos de la clase. Lo más probable es que la clase se corte. Si se corta, le voy a mandar de nuevo el link por Classroom para que se meta por ahí, ¿ya? Mariane dice, ¿hay alimentos más efectivos que otros? Claramente los productos de origen animal, la proteína de la carne como tal, de por ejemplo cerdos, pollo, pescado, es mucho más efectivo para el consumo de los aminoácidos que el de productos vegetales. Pero generalmente esta gente que no consume productos animales tiene que consumir muchos vegetales. Por ejemplo, mucho lenteja, mucho poroto, mucho garbanzo para suplir la otra cantidad. No sé si respondo a tu pregunta, Mariane. Ya, perfecto. Entonces vuelvo a repetir. La clase se va a cortar, entonces cuando se corte, voy a mandar de nuevo el link por Classroom para que nos metamos a la clase. Estoy grabando también la clase por si acaso y la voy a subir al YouTube. Ya, continúo. Entonces, proteínas, lo más importante es que cómo formo una proteína en base a los aminoácidos. Yo debo tener todos los aminoácidos disponibles en mi cuerpo para que mis proteínas funcionen, pero como no los tengo todos, tengo que consumir el resto dentro de mi dieta, de mi alimentación diaria. Sigo avanzando y pasamos a los carbohidratos. Los carbohidratos son los más conocidos como los azúcares o las masas o las harinas. Y acá en la imagen tenemos hartos carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos más naturales? Claramente los de las frutas. Recuerda que las frutas son dulces. Entonces ahí tengo azúcares. ¿Dónde más tengo carbohidratos? En el arroz, en las papas, en los fideos, en el pan, en todo tipo de harinas, etcétera, tengo carbohidratos. Para formar un carbohidrato, la parte más pequeñita del carbohidrato se llama monosacárido. Acuérdense que en la proteína habíamos dicho que la parte más pequeñita era un aminoácido. Ahora en el carbohidrato la parte más pequeñita se llama monosacárido. Entonces a partir de varios monosacáridos yo formo un carbohidrato grande. ¿Cuál es el monosacárido más pequeñito que conocemos? Es la glucosa. Yo sé que alguna vez han escuchado hablar de la glucosa. Es dulce, es un azúcar y que está involucrada en hartos productos que consumimos diariamente. Los carbohidratos son importantes y son principales como energía directa, energía rápida. Por ejemplo, si alguno de ustedes se siente mal haciendo ejercicio, por ejemplo, o porque no comió en todo el día, ¿qué es lo primero que hace la gente? Es darte un dulce. O darte un dulce o darte un vaso con agua con azúcar. ¿Y esto por qué? Porque el carbohidrato funciona de energía directa, entonces lo voy a utilizar inmediatamente apenas ingresa a mi organismo. Si hay dudas, me pregunta. Avanzo entonces con los lípidos. Los lípidos son los más conocidos como grasas o aceites. Y acá está la imagen. ¿Qué alimentos de los que consumimos tienen harta cantidad de grasa y aceite? Por ejemplo, la palta, las aceitunas, los frutos secos como las almendras, las nueces, el maní. Todo eso tiene harta cantidad de lípidos. El salmón tiene harto lípido y los aceites refinados que ocupamos generalmente para cocinar. ¿Cómo se llama la parte más pequeñita de un lípido? Se llama ácido graso. Ahí está el nombre. Entonces, recapitulando, la parte más pequeñita de una proteína se llamaba aminoácido. La parte más pequeñita de un carbohidrato se llamaba monosacárido. Y la parte más pequeñita de un lípido se llama ácido graso. Entonces, un conjunto de ácidos grasos a mí me forman un lípido grande. La función principal de los lípidos es ser fuente de energía de reserva. Recuerde que cuando consumimos exceso de lípido o exceso de grasa, estos se van guardando y se reservan en ciertas zonas de mi cuerpo. Sigo avanzando nos vamos a vitaminas y minerales.
Las vitaminas y los minerales son importantes porque son parte del consumo de frutas y verduras. ¿Qué vitaminas tengo? Por ejemplo, el calcio, el hierro, el zinc, el yodo y las que ustedes conocen como las vitaminas C, la vitamina D, la B12, que era la que yo le nombraba delante, que está más bien involucrada con las carnes, pero también la puedo encontrar en algún producto vegetal, como pueden ser las legumbres. Entonces, el consumo de frutas y verduras también es muy importante para yo poder ingresar a mi cuerpo estos minerales. Por ejemplo, el calcio tiene un papel principal dentro de los huesos. Entonces, incluirlo dentro de mi alimentación es súper importante. El hierro tiene una importancia dentro de la sangre. Mi sangre moviliza mucho hierro, entonces necesito también agregar a mi consumo de alimentos el hierro. Y finalmente, el agua es súper importante para el consumo diario. Recuerde que el peso corporal de nuestro cuerpo en un 60% es agua. Entonces, si yo no consumo el agua adecuada diariamente, puedo hacer que mi cuerpo como que concentre la cantidad de sales. Al tener muchas sales, hago que los procesos generales del cuerpo no funcionen bien. Y puedo caer en alguna enfermedad, por ejemplo, infecciones urinarias, por ejemplo, hipertensión, etc. Entonces, ¿alguna duda hasta acá, chiquillos? No, no. Ya, muchas gracias. Eh, Profe, dígame. ¿cuánto es recomendable tomar de agua diaria? Sí, así como cuántos litros, vasos. Ojalá entre 1 y 2 litros diarios. Ya. Eso depende del vaso que tengas. Pero los típicos vasos son como de 200 ml. Si te tomas 5 vasos ya tienes 1 litro. O medirlo con alguna botella. Generalmente los alumnos llevan hartas botellas al colegio y con esas están tomando agüita. Generalmente esas botellas son como de medio litro. Entonces si te tomas 2 de esas en un día o más de esas, 3 o 4, ya estamos bien. Ya, entonces, paso a lo siguiente. Me van quedando 2 minutos de la clase. Recuerde que si se corta, vamos a mandar el link de nuevo. Entonces, ¿para qué sirve estas tablas que le mencioné de nutrición de los alimentos? La tabla que yo tengo acá es de una caja de leche, en donde me dice que la porción que yo debo consumir de esa caja de leche es un vaso diario. Esa es mi porción diaria. Y un vaso equivale más o menos a 200 ml. Por lo tanto, mi caja de leche tiene 5 porciones porque es de 1 litro. Si yo me consumo esa caja yo sola, esa caja de leche me debería durar una semana. Pero ahora si dentro de una casa, como viven claramente más personas, si son 5, la caja de leche se puede ir en un día. Entonces, recuerde que al principio le hablé de las kilocalorías y le dije que todos los alimentos, yo ingreso los alimentos a mi organismo y yo estoy ingresando kilocalorías para mi trabajo diario, para todas mis funciones diarias. Entonces, esta caja de leche y este vasito de leche, 200 ml a mí me aportan 72 kilocalorías para mi consumo. Y acá abajito están los tipos de nutrientes que yo le acabo de explicar. Está la cantidad de proteínas que tiene mi caja de leche, o sea, mi porción de leche, perdón, mi vaso. La grasa total son los lípidos, que ahí está la cantidad, y están los carbohidratos también, que ahí está la cantidad. Entonces yo digo que si yo me tomo ese vasito de leche, yo podría ingresar 72 kilocalorías a mi organismo y esas kilocalorías tienen 7 gramos de proteínas, 0,2 gramos de grasa y 10,4 gramos de carbohidratos. ¿Sí? Y aparte acá abajo tengo un montón de otros nutrientes que tiene ese vaso de leche. Pues tiene calcio, tiene fósforo, tiene magnesio, yodo, zinc, potasio, sodio. El sodio es sal, por si acaso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, recuerden que yo los silencio a todos. Si quiere hacer preguntas, usted mismo se saca el mute y vamos a continuar. Si se agregan esos compañeros en el camino, ahí los vamos a aceptar en la clase.
Entonces les vuelvo a compartir la pantalla. Ya. ¿Se ve la pantalla, chicos? Oh, yeah. Ya, entonces, habíamos quedado en las tablas nutricionales que tenían los alimentos. ¿Y por qué es importante ver esas tablas? Como les dije al final de esta clase, vamos a calcular cuál es nuestro consumo de kilocalorías diarias, dependiendo de nuestro metabolismo basal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos en reposo o si hacemos alguna actividad física específica. Entonces, yo acá les puse una pregunta que dice, ¿puedes identificar algunos de los nutrientes que mencionamos anteriormente y cuáles? Delante hablamos de proteínas, grasas o lípidos, carbohidratos, y acá tiene todas las vitaminas y minerales que también mencionamos. Entonces, la idea es que en esta parte usted responda lo que puede identificar dentro de esta tabla nutricional. Ya, ¿cuánto debemos consumir? ¿Qué comidas debemos comer? Esta gráfica que está acá al lado es una gráfica que hizo el Ministerio de Salud, en donde se evalúa más o menos la cantidad de alimentos que yo debería consumir en un día, por ejemplo. ¿Qué debería yo consumir en un día? Si se dan cuenta, los aceites están en una cantidad bastante baja. Verduras y frutas casi abarcan el Se me bugueó. 50%. ¿Qué pasó? Ya, si tiene algo que decir, por favor se desmutea. El 50% de mi alimentación debería basarse en frutas y verduras. Debo consumir también una cantidad de lácteos, de carnes y de granos o carbohidratos, ¿ok? Es importante también que se mencione la actividad física dentro de mi día. Por ejemplo, correr, si alguno anda en skate, andar en bicicleta, jugar a la pelota. Vamos a aceptar a dos compañeros que vienen entrando. Ya. Toda esta cantidad de nutrientes es importante y evitar lo que sale acá abajo, que generalmente es lo que más nos gusta, la comida chatarra. Entonces, yo debería tener una alimentación equilibrada referente a lo que más o menos sale en esta gráfica. ¿Qué pasa si mi tipo de alimentación no es equilibrada y genera algunos problemas? Yo puedo tener algún tipo de trastornos de la alimentación. Y la tabla que está acá abajo va a mostrar 4 trastornos de la alimentación importantes. El primero corresponde a la obesidad. ¿Y qué es la obesidad? Es el exceso calórico. O sea que yo consumo demasiados alimentos con demasiadas kilocalorías que en realidad mi cuerpo no necesita. Entonces, ¿qué puede generar la obesidad? En nuestro país la obesidad es un problema grave, sobre todo en los adolescentes, ya que esta genera una serie de trastornos no solo en el relacionarme con el resto, sino que trastornos de enfermedades graves para jóvenes. Enfermedades que antes se asociaban a adultos, ahora se están asociando a niños. Entonces, ¿qué es lo primordial referente a esta enfermedad? Primero yo debo saber cuánto mi cuerpo necesita consumir. Segundo, no debo agregar más de lo que necesito consumir. ¿Qué puede generar esta enfermedad? ¿Algún problema cardiovascular? Eso quiere decir problemas al corazón o problemas en la circulación de la sangre, hipertensión o diabetes. Como les digo, la diabetes es una enfermedad que se asociaba a gente más adulta y hoy en día está súper relacionada con gente más joven. Segundo problema de los trastornos alimenticios, la desnutrición. La desnutrición, por el contrario de la obesidad, es el déficit calórico. O sea que yo consumo menos kilocalorías de lo que mi cuerpo requiere para hacer todos sus procesos diarios. Entonces, chiquillos, concéntrense por favor en el chat. Si quieren conversar de otra cosa, lo pueden conversar en otro momento. Ahora concentrémonos en la clase.
Entonces, la desnutrición, como le mencioné, es un déficit calórico. Eso quiere decir que consumo menos kilocalorías de las que debería consumir por lo general. Si yo no tengo los nutrientes necesarios, mi cuerpo va a recurrir a sacar nutrientes de cualquier otro lado. Lo primero que recurre es a sacar de las reservas. ¿Y dónde están las reservas? En las grasas. Y las grasas se guardan en los rollitos, generalmente en las caderas, en el estómago, etc. Esa parte el cuerpo recurre a eso y empieza a extraer nutrientes para yo poder tener la energía necesaria. Si ya no me queda grasa, el cuerpo va a recurrir a otro tipo de cosas y empieza a recurrir a los músculos y empieza a degradar el músculo para extraer de ahí la energía necesaria. Por eso la gente que presenta problemas altos de desnutrición se ve a veces como que su piel está pegada al hueso. Y eso pasa porque el músculo se ha visto degradado a partir de la extracción de los nutrientes de él. Entonces, ¿qué puede causar la desnutrición? Por ejemplo, en niños generalmente ocurre ceguera, que quedan ciegos, que no pueden ver, y ocurre retraso en el crecimiento. Hay algunos niños que hasta pueden tener un tipo de enanismo por la falta de nutrientes. E incluso puede llegar a la muerte claramente. Si hay dudas, me interrumpe, no hay problema. Ya, y los últimos dos corresponden a dos enfermedades que son también trastornos alimenticios, pero no se relacionan con el consumo o el déficit, sino que se relacionan con problemas psicológicos. La anorexia y la bulimia son trastornos psicológicos de la alimentación. La anorexia primero genera que la gente que presenta esta enfermedad, porque es una enfermedad, no es solo que yo decida o no, no consume alimentos, simplemente no come. Y esto se da porque la imagen que tiene la gente, Nicolás, enseguida le doy la palabra, no sé si quiere decir algo. Lo que hace la gente es no consumir ningún tipo de alimento, pero ellos se ven más gordos, como la imagen que les puse acá abajo. Si ellos se ven al espejo, a pesar de que están muy flacos, se ven gordos. Por eso esa imagen que tienen de, si yo me veo gordo, claramente dejo de consumir los alimentos. ¿A qué me relaciono esta enfermedad? Primero, al no consumir mi cantidad de nutrientes, lo puedo relacionar a la desnutrición. Tengo un deterioro del ánimo, un deterioro físico y psicológico. Puedo generar anemia. La anemia es la falta de glóbulos rojos en la sangre y eso implica el glóbulo rojo el encargado de llevar el oxígeno. Entonces, si no tengo glóbulos rojos, tampoco tengo oxígeno, y si no tengo oxígeno, ando como todo el día cansado y con sueño. Nicolás, algo me quería decir usted porque puso que levantaba la mano. Profe, perdón, me equivoqué, pero igual es que se me había pegado caleta y no se escuchaba nada por eso. No, hubo una parte que no escuché nada. ¿A los demás se les pegó también o es solo usted por su internet? ¿Se les pegó a alguien más? No, ¿No? a mí no. ¿No? Ya. Maldito BTR. Ya. Seguimos entonces. Mutéese, recuerde para que no se escuche el sonido ambiente. Ya, continúo. Me queda re poquito por si acaso. Entonces, anorexia era este trastorno psicológico que hacía que la gente definitivamente no consuma alimentos, no coma, se percibe siempre con un peso mayor, siempre se percibe más bien obeso, son extremos y me puede provocar una serie de enfermedades asociadas. Puede provocar esterilidad, eso quiere decir que al no tener los nutrientes necesarios, yo no puedo producir células que me permitan el embarazo, tanto para mujeres o para hombres. Los ovocitos de la mujer y los espermatozoides en el hombre, al no tener los nutrientes para su formación, se desconfiguran, digámoslo así, y generan que la persona al final no pueda tener hijos. Incluso puede llegar a la muerte. Finalmente, la bulimia, que es otro trastorno psicológico,
Pero en esta enfermedad la gente sí consume alimentos, pero luego del consumo de alimentos viene un sentimiento de culpa. Y este sentimiento de culpa hace que la gente, por lo general, vomite el alimento que consumió. Al ingresar este alimento y yo vomitarlo de vuelta, no hago que el nutriente logre pasar a la sangre. Si el nutriente no pasa a la sangre y no se moviliza por el cuerpo, en realidad tampoco estoy recibiendo el nutriente. Es una enfermedad súper peligrosa porque puede generar incluso cáncer en el esófago. El esófago es el conducto en donde cuando yo ingreso la comida se conecta con el estómago. Si yo devuelvo el alimento desde el estómago es ácido y puede quemar todo el esófago hacia arriba ese ácido. Y al hacer esta conducta de manera reiterada de provocar el vómito, puede hacer que el esófago se dañe, tenga heridas y luego puede producir un cáncer. ¿Qué más? Puedo provocar arritmias. ¿Qué es una arritmia? Es un descontrol del movimiento del corazón, que deje de moverse definitivamente o que se mueva de manera discontinua, que no tenga el mismo pulso que debería tener de manera normal. Y eso por esta sensación de pérdida de control, porque al consumir comida de manera compulsiva son momentos de ansiedad muy grandes que generan también alteración y movimientos rápidos del corazón, y luego esta sensación de culpa y pérdida de control que me genera el vómito hace también que el corazón se descontrole. También puede producir la muerte en casos muy extremos. Entonces, ¿qué cantidad de alimento yo debo consumir? Para eso les puse esta tablita que corresponde a la cantidad de kilocalorías que yo tengo que tener en mi metabolismo basal. Ya había explicado lo que era metabolismo basal, o sea, la cantidad de kilocalorías que yo requiero cuando mi organismo está en reposo. ¿Solo para qué? Para los latidos del corazón, para respirar, para la comunicación entre las neuronas, por ejemplo, yo también necesito energía. Perdón. Eso se llama tasa de metabolismo basal. ¿Cómo yo lo calculo? Primero, depende de la edad de la persona y depende de su peso. Entonces, por eso le puse esta tablita. Tengo varios rangos de edades y lo vamos a hacer con un ejemplo. Por ejemplo, Pedro tiene 15 años y pesa 75 kilos. Lo primero que yo debo hacer es ir a la tabla. Pedro es hombre, por lo tanto me voy a enfocar en esta tabla, en la azul. Y me voy a la edad de Pedro, que son 15 años. Entre 10 y 18 están los 15 años claramente. Y voy a ocupar esta ecuación para calcular cuántas kilocalorías necesita Pedro cuando está en reposo, sin hacer nada. Entonces, tomo esta ecuación, que es la que está aquí abajito, 17,5 por la cantidad de kilos que pesa Pedro, más 651. Ese valor es constante porque depende, si se dan cuenta, de la edad. Entonces, yo debo reemplazar acá en los kilogramos cuánto pesa Pedro. Ya lo habíamos dicho, pesaba 75 kilos, ¿cierto? Entonces tengo 17,5 por los 75 kilos que pesa Pedro, más el 651. Ojo, que esto está entre paréntesis y esto es matemática. Yo primero debo multiplicar los valores que están dentro del paréntesis y el resultado de estos dos debo sumarle esto. Y me da un total de 1963,5 kilocalorías que debe consumir Pedro en su estado de reposo. O sea, su tasa metabólica basal requiere esa cantidad de kilocalorías para que Pedro pueda hacer sus funciones vitales normal. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda? No. Ya, entonces vuelvo a repetir. Para que, en este ejemplo, para que Pedro pueda generar sus funciones vitales normales en estado de reposo, o sea, la tasa metabólica basal, él necesita 1963 kilocalorías diarias, por si acaso. Ahora, ¿qué pasa si Pedro hace alguna actividad física? Vamos a tener que aumentar su cantidad de kilocalorías, porque él, al estar trabajando y hacer alguna actividad física que sea más bien constante, necesita más alimentación a su cuerpo, más kilocalorías. Entonces aquí tenemos
3 tipos de actividad física: ligera, moderada e intensa. Y lo tenemos diferenciado tanto para hombres como para mujeres. Este signo con la flecha hacia arriba es hombre y el con la crucecita hacia abajo es mujer. Entonces, habíamos dicho que Pedro necesitaba 1963 kilocalorías diarias en su metabolismo basal. Pero digamos que Pedro hace una actividad física ligera, ¿ok? Entonces vamos a tener que multiplicar este valor que está acá, que es 1,60, por la tasa que ya habíamos sacado. Entonces habíamos sacado 1963 kilocalorías por 1,6 o 1,60, es lo mismo. ¿Y qué cantidad me da? Pedro debe consumir, esa va a ser su tasa metabólica total. Para que Pedro pueda hacer esta actividad física ligera, debe consumir 3.141 kilocalorías al día. ¿Ok? Ahora, si Pedro cambia su actividad física, debo multiplicarlo por estos otros valores diferentes que están acá. ¿Ok? Usted puede hacer este ejercicio con su misma actividad física, con su edad, con su peso, si es mujer o es hombre, etc. Y así ver cuánto yo consumo. ¿Cómo yo puedo saber cuánto consumo? Por ejemplo, revisando las tablas energéticas de los alimentos. Si yo me tomo un vaso de leche, digo que ya tengo tanta cantidad de kilocalorías en un día. Pero igual generalmente uno no cuenta todo lo que come. Eso es normal. Entonces, ¿qué actividades yo les puse en esta guía? Primero, le pedí que en su casa busque 5 diferentes tablas nutricionales de alimentos. Usted puede escoger lo que quiera, un paquete de fideo, puede escoger un paquete de galletas, una leche. Usted decide. A mí me da lo mismo, pero necesito que sean 5. Esas 5 usted las va a recortar, las va a pegar en su cuaderno y para cada etiqueta va a responder estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas kilocalorías me aporta una porción de este alimento? ¿Cuál es la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que me aporta la porción de este alimento? ¿Y cuál es la importancia de revisar el etiquetado de estos alimentos? Ojo que hay alimentos que tienen mayor cantidad de grasa, otros tienen mayor cantidad de proteína y así sucesivamente. La pregunta 2 dice, a partir de la imagen de la distribución de los alimentos propuesta por el Ministerio de Salud, que es la que mostré acá arriba, está la del circulito y de lo que uno debería consumir aproximadamente en un día. Dice, ¿por qué crees que el agua ocupa el centro del círculo? ¿Y qué significa que la actividad física rodee al círculo? Y la última pregunta, ¿existen algunos alimentos que tú consumas frecuentemente que no estén en este círculo? Y acuérdense que yo les mostré que abajito había unos alimentos que uno ojalá debería evitar. Si los consume diariamente, ya es un poco problemático, pero si los consume de vez en cuando, claramente no lo es. Y finalmente le pido que calcule la tasa metabólica basal, o sea, cuando yo estoy en reposo, y la tasa metabólica total, o sea, con algún tipo de actividad física de estos dos personajes, de Andrea y Camilo. Andrea tiene 13 años y pesa 40 kilos, mientras que Camilo tiene 32 años y pesa 87 kilos. Ambos tienen actividad física ligera. Entonces, quiero que calcule la tasa metabólica basal y la tasa metabólica total para estos dos personajes. Ya, chiquillos, esa es la guía número 7, que es el inicio de nuestra unidad 2. Dudas, preguntas, acotaciones, reclamos, anécdotas, lo que quiera. Yo, Martín, dígame. de que eso de la anorexia salió en un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Bueno, yo no veo La Rosa de Guadalupe, la verdad, así que no le podría decir. ¿Alguien más? Yo, profe, Antonia, dígame. ¿los cálculos cómo se producen? Los cálculos renales. Los cálculos se producen en el riñón. El riñón es el encargado de filtrar toda la sangre del cuerpo, sacar los desechos y producir la orina. Entonces, cuando yo produzco la orina generalmente tiene cierto color, ¿cierto? En la mañana a veces más concentrada, porque el riñón está toda la noche trabajando limpiando tu sangre. Cuando yo consumo, por ejemplo, poca agua y alimentos altos en sodio o con alta cantidad de sales,
tengo mucha concentración en mi cuerpo y empiezan a acumularse como minerales. Generalmente se acumulan en el riñón. Y ahí esa acumulación de minerales que termina siendo como piedras, como por ejemplo cuando se acumula el sarro, no sé, en los hervidores del agua, en nuestro riñón también se acumulan esos minerales. Y eso se llaman cálculos. Generalmente se da, por insisto, por exceso de sales en el consumo de los alimentos y poca agua. ¿Y qué diferencia hay entre el calcio y urea? No, el calcio es un mineral que uno consume en los alimentos y la urea es parte de la orina. La orina para ser eliminada se tiene que transformar en urea y después, o sea, se transforma en ácido úrico y después se transforma en urea. Para que el ácido úrico, como el nombre lo dice, es ácido. Entonces yo tengo que dejar que sea ácido, bajarle el pH para que se vuelva urea. Y la urea es la orina en realidad. Gracias, profe. De nada. ¿Respondí a su pregunta? Sí. Martín Hernández, ¿verdad que si tomo mucha Coca-Cola me salen piedras en el riñón? Es lo que acabamos de hablar y lo que me preguntó Antonia. La Coca-Cola tiene mucha cantidad de sales también y poca agua. Y claramente si tú consumes altas cantidades de Coca-Cola vas a concentrar esos minerales, se van a formar estas piedritas que se forman en el riñón y se llaman cálculos renales. O sea, sí puede pasar. Aparte que la Coca-Cola tiene una alta cantidad de azúcar. Ese es otro mineral también. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Les quedó clara la guía? Sí. Dice... Sí. La Antonia dice, pero si la tomo de vez en cuando no hace mal. No, pues si me tomo un vaso, no sé, en una semana, o quizá medio vaso en el día, o un vaso al día, claramente no va a ser tan grave, pero si me mando 1 litro diario de Coca-Cola, no es muy recomendable. Ya, chiquillos, si hay más dudas, recuerde que está el Classroom para dudas formales y no para escribir tonteras. Segundo, esta guía, la idea es que usted la suba de aquí al otro viernes al Classroom, porque el otro viernes ya vamos a hacer la clase de la guía 8. Entonces, aprovechando ahora que acabamos de hacer la clase y entendió la guía, si quiere aprovecha el tiro el vuelito y la hace y la sube al Classroom. Recuerde que las etiquetas que le pedí recortar la tiene que pegar en el cuaderno y ahí responder las preguntas. Entonces, a eso usted le saca una foto y la sube al Classroom. ¿Ya? Si tiene alguna duda de cómo subir las cosas al Classroom, también me pregunta. Me puede preguntar por interno y yo le puedo ir guiando cómo subir su guía y entregarla. ¿Más dudas, chiquillos? ¿No? Ya, entonces si está todo claro, quiero agradecerle su participación, chiquillos. Se conectaron 28, así que muchas gracias. Me parece un número bastante bueno, considerando que ustedes, ¿cuántos son? 36, me parece, por ahí. Así que Sí. muchas gracias por su participación, gracias por sus preguntas, gracias por su tiempo. Y la otra semana la clase va a las 12, por si acaso. Hoy día la tuve que cambiar única y exclusivamente porque me pusieron una reunión en un horario que no tenía predeterminado. Así que eso, espero que estén muy bien, muchas gracias, espero que sus familias se encuentren bien también y cuídense harto para que nos veamos cuando volvamos, si es que volvemos. Ya, Hola, quesito. que estén bien, cuídense, muchas gracias. Responde, perro. Chao, chao.